Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el derrame pleural. ¿Qué cosa es el derrame pleural? Viene a ser la presencia de líquido dentro de las membranas de los pulmones. La pleura es lo que recubre todo el pulmón, así como en el corazoncito tiene su pericardio que recubre todo el corazoncito. Normalmente sí hay líquido en las pleuras, pero ese líquido que hay en la pleura sirve para nada más para las fricciones entre las dos membranas, como es cuando se expande el pulmón, ¿no? Cuando ya se contrae porque botaste el aire. Entonces todo ese tipo de cosas van a hacer que esto friccione, ¿no? Y pueda, digamos, movilizarse con tranquilidad. Pero esa cantidad de líquido que nosotros vamos a encontrar es un promedio de 20 mililitros, 10 mililitros que hay normalmente. Entonces, cuando hay una presencia de líquido mayor a esa cantidad, nosotros le vamos a conocer con el nombre de un derrame pleural. ¿Qué cosa entonces se debería hacer o cómo yo me sentiría si siento la presencia de un derrame pleural? Generalmente, si mi pulmón es de esta capacidad y hay la presencia de líquido, porque al haber la presencia de líquido dentro de las membranas, lo que va a hacer es comprimir el pulmón donde se encuentra este derrame. Entonces, por ende, el síntoma más importante y más frecuente va a ser la falta de aire, lo que nosotros empezamos a conocerlo como disnea. Entonces el paciente va a sentir disnea, falta de aire. Cuando camina, fatiga, cansancio, todas esas molestias el paciente va a presentar, que al principio lo puede atribuir, no, que de repente estoy falta de ejercicio, no tengo... no estoy entrenando, o de repente no, que he subido de peso, y no le da mayor importancia. Entonces, pero en el fondo, cuando eso ya empieza a ser mucho más marcado, porque esa cantidad de cansancio ya lo empieza a limitar en forma importante a lo que él realmente hacía, entonces es ahí donde el paciente generalmente acude al médico, ¿no? Y el médico, ¿qué vendría a hacer o cómo haría este diagnóstico? Generalmente el examen más simple es una radiografía de tórax. Y esta radiografía de tórax lo que va a evidenciar es si hay la presencia del líquido, ¿no?, en ambos pleuras o en ambos lados de los pulmones. Pero simplemente, generalmente solamente te diagnostica, pero no te puede cuantificar. Y hay exámenes en los cuales te puede cuantificar, por supuesto, y esa es una ecografía. Pero antes de ir avanzando en este tema, vamos a ver un video para que nos explique cómo es esto del derrame pleural, ¿no? Entonces, a ver, lanzamos el video. En la caja torácica, los pulmones están recubiertos por una membrana húmeda de 2 capas, denominada pleura. Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido que lubrica la superficie de las membranas pleurales. Un derrame pleural es la acumulación anormal de líquido entre las membranas. Existen 2 tipos de derrames posibles. Los derrames transudativos son causados por una enfermedad o un trastorno subyacente que afecta las presiones normales en los pulmones y compromete la capacidad de los vasos sanguíneos del tórax para eliminar el exceso de líquido dentro del espacio pleural. Los tipos de trastornos que pueden causar derrames transudativos incluyen la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis y la atelectasia. También está asociada a algunos procedimientos médicos como la diálisis peritoneal. Los derrames exudativos son causados por enfermedades pulmonares que provocan la inflamación de la pleura debido a una infección o enfermedad. El derrame exudativo ocurre cuando la pleura se inflama y el líquido no puede pasar a través de las membranas. Los tipos de trastornos que pueden causar los derrames exudativos incluyen cáncer, linfoma, embolia pulmonar, tuberculosis, enfermedades relacionadas con el asbesto y traumatismo. Los síntomas del derrame pleural pueden incluir dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos. El médico auscultará el pecho con un estetoscopio para detectar signos de disminución de la frecuencia respiratoria o un roce por fricción pleural, sonido de la fricción de las membranas de la pleura
durante la respiración. Como podemos haber visto, hay dos tipos de derrame, ¿no? Dentro de las sintomatologías, como se ha mencionado ahí, es la dificultad respiratoria, la disnea, la falta de aire. Generalmente eso que he mencionado, la tos, generalmente es una tos seca, ¿no? Y el dolor de pecho, más que nada, viene a ser por la misma problema no cardíaco, sino es más de tipo pleurítico, ¿no? Uno siente como una especie de hincada, ¿no? Como si le hubieran metido un cuchillo, ¿no? Entonces ese es el tipo más o menos del cuadro clínico en el que se va a observar. Es muy importante lo que acaba de mencionarse, que hay dos tipos de derrame pleural. ¿Y por qué es importante? Porque eso te va a orientar al tipo de diagnóstico en el cual tú estás sospechando. Pero previamente a eso, tú has hecho tu radiografía de tórax y has podido ver si el derrame puede ser de un solo lado o puede ser de dos lados, es decir, en ambos pulmones. Entonces, una vez que tú haces eso, ya con solamente haber hecho la radiografía, si yo tengo de un solo lado, tengo que sospechar en una causa local. ¿Qué significa una causa local? Propiamente del pulmón. En cambio, si yo tengo un derrame pleural bilateral en ambos lados de los pulmones, tengo que sospechar más en una causa sistémica. ¿Qué causa esa causa sistémica? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la cirrosis hepática. Esas son causas sistémicas que te pueden condicionar la presencia de derrame pleural. No. Entonces, en causas locales, por ejemplo, ¿qué tenemos? La tuberculosis, muy difícil que te dé tuberculosis en ambos pulmones, lo frecuente es que te dé en un solo pulmón. Cáncer, también lo más frecuente es que te dé en un solo lado, muy difícil que te dé en ambos lados. Una neumonía, generalmente es neumonía en el pulmón del lado derecho, ya. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, generalmente, solamente con la placa ya más o menos nos orienta un poquito. Entonces, pero de ahí que viene. ¿Yo cómo hago este diagnóstico? Si yo solamente con la placa, mira, sí, ¿no? Tiene derrame pleural bilateral a ambos lados, puede ser una causa sistémica, cardíaco, renal, hígado. Mira, el cardíaco generalmente el derrame es mayor en el lado derecho que el izquierdo, ¿no? Pero simplemente eso son sospechas diagnósticas nada más, ¿no? El renal es al revés, ¿no? Más es en el izquierdo que en el derecho, pero ese es igualito, son sospechas diagnósticas nada más. Entonces ahí viene la cuantificación, porque si yo tengo una pequeña cantidad de líquido, vamos a decir que yo tenga, no sé, 100 mililitros, hay la posibilidad de que yo al tomar una muestra de ese líquido pueda perforar el pulmón. Entonces le voy a hacer un daño. Entonces hay que saber cuantificar la cantidad de líquido para saber cuándo yo tomo la muestra. Entonces, primero pasas después, segundo, después de haber pasado una radiografía, pasas a una ecografía. Y con la ecografía, ¿qué es lo que te va a decir? ¿No? Aparte de confirmar ese derrame pleural, que ya lo tenías confirmado por una radiografía, lo vas a cuantificar. Al cuantificar esa cantidad te va a decir, tiene tanto de volumen. Tú tienes la opción, ¿no?, de hacer una toma de muestra del líquido pleural, porque esa toma de muestra te va a llevar a un diagnóstico o te va a orientar a un grupo más pequeño de posibilidades diagnósticas. Entonces, ahora, hay casos en los cuales el derrame pleural es masivo, prácticamente toma casi todo el pulmón, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? Primero es retirar el líquido, ¿no?, y nuevamente evaluar, ya sea con una radiografía o una tomografía, porque al quitar el líquido tú vas a tener una mejor visualización de qué patología tienes ahí adentro. Entonces, en estos casos, ¿qué haces? Tomas la... Antiguamente, ¿no? Nosotros hacíamos, bueno, cuando yo era haciendo mi internado, hacíamos las punciones, ¿no?, pleurales, simplemente guiándonos en forma anatómica. Pero hoy en día la tendencia es hacerlo con guía ecográfica, ¿no?, para mayor seguridad del paciente. Entonces, generalmente tú punzas y tomas. Ese líquido que tú obtienes, ese líquido pleural que obtienes, tienes que llevarlo a estudio, obligatorio. No puede ser posible que tú todo ese líquido que le retiras al paciente
simplemente te sirva solamente para botarlo y que el paciente respire mejor, porque definitivamente el paciente al retirar el líquido va a respirar mucho mejor, se va a sentir mucho más aliviado, pero eso te va a ayudar mucho a un diagnóstico. Es decir, ese líquido tiene que pasar por estudio de laboratorio, un estudio de bioquímica, un estudio citológico, y hasta puedes hacer cultivos, y el otro que se llama es blood cell. El blood cell te sirve para hacer diagnóstico de cáncer. El estudio de cultivo, cuando estás sospechando ya, obligatorio, así sea negativo, te ayuda mucho. Pero el estudio bioquímico, el estudio citológico, te va a inducir a lo que nosotros acabamos de ver en el video. ¿Este líquido es un trasudado o es un exudado? Porque solamente por allí ya te está diferenciando qué cosa puede ser. Si estamos hablando, como mencionaba, trasudado, con causa sistémica, falla cardíaca, generalmente el líquido es claro, ¿no? Es un líquido claro, amarillento tenue. En cambio, un líquido exudativo es mucho más cargado, ¿no? El color es mucho más intenso. Y no solamente eso, sino también puedes encontrar, por ejemplo, que el líquido pleural sea hemático. ¿Qué pasaría si el líquido pleural es hemático? Mi primera sospecha diagnóstica, estamos hablando de cáncer. Entonces, mucho es importante desde lo que yo tomo la muestra de ese líquido pleural. Ahora, cuando la cantidad y el volumen es importante, no solamente le vas a tomar una muestra para mandar a estudio en los tubitos, sino también tienes que retirarle la mayor cantidad de líquido. Tú puedes retirarle 1 o 2 litros y prácticamente el paciente con eso solamente simplemente va a respirar un montón, lo vas a aliviar un montón. Si estaba desaturando, el paciente va a respirar, va a saturar normal, se va a aliviar. Pero si es un problema crónico, como por decir un cáncer o una tuberculosis, generalmente se va a volver a llenar rápidamente. Entonces, en esos casos ya hay que hacer otro tipo de intervención, en los cuales ya intervenía otra especialidad, que es como por ejemplo el cirujano de tórax. Por ejemplo, una vez que yo, por ejemplo, he hecho el diagnóstico y vamos a decir nos encontramos frente a un problema exudativo, es muy importante que nosotros analicemos ese tipo de líquido. ¿Por qué? Ese líquido tíquido puede ser purulento inclusive, y eso ya se llama, cuando hay pus dentro de ese líquido, ya recibe el nombre de empiema. Y eso tiene que tener mucho cuidado, ¿no?, el médico y el paciente, porque generalmente son infecciones severas que pueden terminar en un cuadro de sepsis y el paciente puede terminar en la fatalidad y en el fallecimiento del mismo. Ahora, generalmente cuando hay pus, esto suele complicarse. ¿Por qué suele complicarse? Porque el mismo va a crear, ¿no?, trabéculas, va a estar con fibrosis, ¿no? Entonces esto al final de repente va a requerir el tratamiento quirúrgico posteriormente, mucho tiempo después, porque generalmente no va a quedar limpio. Ahora, en el caso de, por ejemplo, de tuberculosis, generalmente en estos casos, que también es un tipo exudativo, el paciente va a estar tomando el tratamiento para la tuberculosis, pero el paciente va a estar produciendo este líquido. Es decir, yo lo he drenado y generalmente se vuelve a llenar. Entonces, para no estar punzándolo en forma continua hasta que el medicamento haga efecto, generalmente se le coloca su dren. Y entonces el paciente va a andar con un dren y su frasco por los cuales va a ir drenando. Generalmente el tratamiento hace efecto en promedio unos 30 a 60 días, a los cuales el paciente con tuberculosis ya va a dejar de ser no contagioso. O sea, yo puedo estar con un paciente con tratamiento antituberculosis ya promedio, por decirle, en su tercer mes y no me va a contagiar, ¿no? Porque ya generalmente el 99% de los Mycobacterium ya han muerto, pero sin embargo, basta que quede alguno, pueden replicarse. Por eso es que el tratamiento son mucho más prolongados. Estamos hablando de 6 meses en los casos que son simples y pueden llegar a ser hasta 1 año o 18 meses en los casos multidrogo resistentes. Entonces, muy importante determinar el diagnóstico, muy importante de tomar una decisión para ver qué hacer. Generalmente en la parte cardíaca nosotros los podemos manejar un poco más fácil. Generalmente cuando es un derrame pleurales masivos, estamos hablando de más de la mitad, para un alivio rápido del paciente sí, lo podemos drenar ese líquido,
pero ya después para que se nos vuelva a llenar es mucho más difícil, porque generalmente nosotros podemos manejarlo muy bien con las pastillas, la medicación, etcétera, ¿no? Entonces, en los pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, de grado terminal, ellos, por ejemplo, aparte de drenar esto, lo pueden manejar muy bien con el tiempo de la diálisis. Es como decir, yo puedo aumentar la frecuencia de la diálisis. Si yo recibía, no sé, diálisis por 2 veces por semana, le empiezo a dar 3 veces por semana, o en el caso que yo reciba 3 veces por semana, le aumento el tiempo de la diálisis. ¿Es para qué? Para tener un balance más negativo e irle quitando ese líquido que tiene en exceso en los pulmones. Igual es el otro en la parte del hígado, ¿no? Entonces, como podemos ver, es muy importante determinar, o sea, la muestra que tú obtengas de ese derrame pleural tiene que ser sí o sí llevado a estudio. Antes de seguir avanzando en el tema de derrame pleural, que lo hemos tocado a raíz de que hemos encontrado algunos casitos en la semana pasada, entonces siempre recordarles que acá en Clínica Nueva Salud estamos promoviendo siempre con lo que son nuestras campañas de prevención y todo, y que ustedes tomen conciencia, ¿no?, de lo importante que es la salud. Recordarles que nosotros siempre tenemos más de 35 especialidades que vienen prácticamente todas las semanas, siempre vas a encontrar la especialista, ¿no? Por ejemplo, tenemos endocrinólogo todas las semanas, tenemos oftalmólogo 3 veces por semana. Entonces, simplemente es que tú llames, preguntes por la especialidad que deseas y ahí se te va a contactar con el médico especialista. Generalmente tenemos, como para escoger, tenemos 1 o 2 especialistas, ¿no?, por cada profesional que tenemos ahí, por cada especialidad, entonces en los cuales tú puedes escoger el tipo de especialidad. También tenemos, por si acaso, consultores. En el caso que, por ejemplo, justo ayer nos comentaban que había un paciente que había pasado por una opinión con un endocrinólogo y también tenía la opinión de otro endocrinólogo, pero sin embargo estaba en una duda porque le encontraban una especie de nolos y no sabía si tenía o no el diagnóstico. Entonces nosotros también tenemos consultores en los cuales tú puedes ir y hacer una consulta virtual, ¿no?, con médicos renombrados de Lima. Entonces, en este caso vamos a entrar en contacto con el médico de renombre que tenemos como asesor en Lima, y el paciente mismo empieza a conversar con el mismo médico especialista. Entonces, siempre consulten el staff de médicos especialistas que tenemos, no solamente vienen por campaña, vienen en forma continua, es tu médico de cabecera, tu médico especialista de cabecera, en el cual puedes seguir tu caso a través del tiempo, ¿no? Y también si quieres alguna consulta adicional con un médico, digamos, de mayor experiencia y trayectoria, también lo tenemos para que esos casos que en los cuales lo tenemos en forma virtual. También recordarles que tenemos el servicio de ambulancia y los médicos a domicilio. También hemos empezado con los médicos especialistas a domicilio, en los cuales ustedes pueden consultar y de acuerdo a su programación se les estaría a ustedes programando una consulta del especialista a domicilio. Ya regresamos de esta pausa, no se muevan y seguimos hablando sobre el líquido en los pulmones, derrame pleural. Bueno, y continuando con el tema del líquido en los pulmones de derrame pleural, vamos a ver una radiografía para que ustedes vean cómo se ve la presencia de líquido en los pulmones. A ver, vamos con la radiografía. Como podemos ver ahí, por ejemplo, en el lado derecho del pulmón está lleno de líquido, pero sin embargo, el lado izquierdo del pulmón está limpio. Entonces, aquí ya me hace sospechar una causa, ¿no?, de un solo lado, unilateral. Entonces no estaríamos sospechando de una causa sistémica, ¿no? No estaría sospechando de que es una insuficiencia cardíaca, ni tampoco un problema renal, ni tampoco un problema hepático, ¿no? Estaríamos sospechando más, de repente, por ejemplo, que puede ser un problema de cáncer, ¿no? Puede ser un problema, pues, no sé, un quilotórax, que viene a ser la presencia del linfático, ahí la linfa, o podría ser un problema neumónico, tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces sospechamos más en una causa local. Pero eso, como pueden ver ustedes, lo negrito es el pulmón. Imagínense, miren el tamaño del lado
izquierdo y ahora miren el tamaño del lado derecho. Prácticamente ese líquido le ha quitado la mitad del pulmón. Es como decir que tú ahorita en este momento tuvieras el 75% de toda tu capacidad respiratoria. Definitivamente el paciente se va a sentir mal, cansancio, fatiga, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ya no. En este caso, por ejemplo, fácil, tú punzas, obtienes un líquido, porque así nomás tú dices, ya, tienes un derrame pleural, pero ahí no tienes un diagnóstico. Simplemente dices, tienes el líquido en los pulmones y punto. No. Entonces, ¿qué tratamiento vas a hacer? ¿Antibiótico? Si no sabes qué cosa es. ¿Y si es un cáncer? ¿Antibiótico? ¿Y si es tuberculosis? ¿Qué tiene que hacer? Nada. Entonces, tienes que sacar el líquido, ¿no? Ahí, como ya no es necesario hacer, pues es una ecografía, pues, porque la cantidad de líquido es abundante, ¿no? Entonces, es fácil, punzo, obtengo con guía ecográfica mejor, y si no hay guía ecográfica, bueno, a la antigua, como en mi época, obtenemos el líquido, sacamos nuestras muestras, la drenamos un poquito, porque tampoco no vas a sacar la muestra y le vas a dejar al paciente así, sino también tienes que aliviarle los síntomas. Y en este caso, retiras una cantidad de líquido, no es necesario dejarlo en dren, retiras una cantidad con la jeringa, ¿no?, considerable, y con eso el paciente se va a sentir mucho mejor. Pero en el momento en que tú ya estás retirando el líquido, ya estás observando el color, el aspecto, pasa ya a bioquímica y te va a ir confirmando tus sospechas diagnósticas de acuerdo al color y al aspecto que vayas obteniendo del líquido. Entonces, de ahí tú vas a tomar una decisión mayor, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, me sale, ¿no?, hemático, y yo digo, uy, acá, posible número 1, cáncer. Sigo sacando, entonces ya le drenas todo, lo mandas, ¿no?, al laboratorio, y supongamos que en el blood cell te sale, sí, células neoplásicas, cáncer de pulmón. Ya tienes el diagnóstico. Entonces esto se va a volver a llenar. Entonces hay un procedimiento que se llama pleurodesis, en donde se coloca una sustancia que va a hacer que se pegue la pleura y evite volver a llenarse de líquido. Porque si no, el paciente va a estar sintomáticamente, se va a sentir mal. Entonces, en estos casos se hace ese tipo de procedimiento que pleurodesis, que lo hace el cirujano de tórax, y simplemente lo que viene a hacer es pegar la pleura para evitar que se siga llenando. ¿Por qué? En un paciente con un problema de derrame pleural por cáncer de pulmón, esto es crónico y repetitivo. O sea, tú lo sacas, se llena, lo sacas, se llena, y así nunca va a terminar. Entonces, importante, esta es una patología, aunque no lo crean, frecuente, es uno de los signos que se va a encontrar, que también a la auscultación uno también se puede dar cuenta. Yo cuando escucho el pulmón vas a encontrar que pasa el aire, y en esa parte donde está el derrame pleural vas a ver que no, vas a escuchar que no pasa el aire, ¿no? Inclusive cuando tú, por ejemplo, examinas, no solamente auscultas, sino también vas a palpar, y el sonido cambia, ¿no? Cuando es acústico y cuando hay líquido ya es tipo mate. Entonces, todas esas cosas, ¿no?, es lo que nosotros llamamos la semiología del médico antiguo, ¿no? Esa semiología rica que uno, pues, te ayuda a pensar y tratar de llegar, en base a esas cosas nada más, tratar de determinar y llegar a un diagnóstico. Ahora tenemos muchas herramientas y exámenes auxiliares que nos hacen más simple, más rápido y más certero el diagnóstico, ¿no? Entonces ya tenemos otros exámenes en los cuales nosotros nos podemos apoyar, pero siempre, nunca hay que dejar la clínica para poder determinar el diagnóstico, porque yo tengo que ir sospechando en muchas otras cosas más, aparte de lo que la cosa más simple, como es decir, solamente derrame pleural. Hay una entrevista que le han realizado a una especialidad que es neurología, y acá es con el doctor Rosales, que es parte de nuestro staff de neurólogos que tenemos, que ustedes ya deben de conocerlo. Nuestro staff de neurólogos está comprendido por el doctor Wilder González, neurólogo de Lima. Tenemos al doctor Rosales, también neurólogo de Lima, y al doctor Rodolfo Prado, también, que es neurólogo de Lima. Nosotros en neurología tenemos todas las semanas, así que ustedes pueden llamar y sacar su cita en neurología, que ustedes van a encontrar todas las semanas neurólogo. Hacemos todos los tipos de procedimientos de neurología. Hacemos electroencefalograma, hacemos mapeo cerebral y hacemos electroconducción para descartar las neuropatías. ¿Cuántos pacientes que son diabéticos tienen neuropatía y no lo saben?
Dicen, tengo adormecimiento, no sé, he perdido la sensibilidad en esta parte de la pierna y no sabemos. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con la electroconducción. Entonces, muy importante, de repente siento adormecimiento en el brazo. Aquellas personas que trabajan mucho con la computadora y tienen síndrome del túnel carpiano. ¿Y cómo has hecho el diagnóstico? Con la electroconducción. Y así tenemos otros tipos de herramientas que los utiliza el neurólogo y todos esos exámenes los realizamos aquí en Clínica Nueva Salud. Vamos con la entrevista hacia el doctor Rosales. ¿Podría comentarnos acerca del servicio de neurología de la Clínica Nueva Salud? Claro, el servicio de neurología, bueno, al menos creo que es un servicio nuevo que permite pues hacer un estudio de los diferentes tipos de enfermedades neurológicas. Cuando se habla de enfermedades neurológicas, mayormente son los siguientes cuadros, ¿no? Se puede decir así. Llámese uno, cefaleas, en el cual se puede estar comprendido la migraña o el famoso dolor de cabeza. 2, enfermedad de Parkinson. 3, epilepsia o convulsiones. 4, enfermedades neuromusculares, ¿no? Problemas de columna, ¿no? Lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. 5, trastornos obsesivos, ¿no? Que pueden presentarse en niños, pueden presentarse en adultos, etc. Otro, cuadros depresivos, la depresión, la ansiedad. En sí es un cuadro bastante se puede decir complejo por las diferentes patologías neurológicas que se presentan. Acá en Chincha, lo más frecuente, lo más común, siempre se va a ver en todos lados, son las famosas migrañas o los famosos dolores de cabeza, ¿no? Que pueden ser producidos por varias causas, de las causas más simples hasta las causas más complejas. Llámese, cuando se habla de causa compleja, mayormente se refiere a tumores, malformaciones arteriovenosas, infecciones, neurocisticercosis o parasitosis, ¿no? Y cuando se habla de las causas más simples, o las famosas migrañas, o las famosas jaquecas, o las famosas cefaleas, ¿no? Que son producidos mayormente por trastornos neuronales, básicamente por trastornos de ritmo. Un caso en particular con el que se ha encontrado, un caso especial con el que se ha encontrado a lo largo de su carrera en su especialidad de neurología, ¿por qué casos especiales se ha podido encontrar? No. Cuando se habla de casos especiales, básicamente se refiere a enfermedades que se presentan así como, por ejemplo, ahorita que hay, acá tenemos una epidemia, ¿no? Que hay el dengue, por ejemplo, ahorita que está de moda, o antes que hubo el coronavirus. Ha habido casos en que se presentaron un tipo de enfermedad. Yo te digo esto por experiencia, yo trabajaba en un hospital. Una enfermedad que se comenzó a hacer frecuente fue la famosa esclerosis múltiple. Después otro caso también frecuente fue el famoso síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad que es parecida a... Es una enfermedad básicamente que afecta básicamente los miembros superiores, que va en forma ascendente. Hubo una época en que hubo bastantes casos. Hoy en día es desaparecido, a Dios gracias, que es una enfermedad viral más que todo, ¿no? Es una enfermedad parecida a la poliomielitis, con la diferencia de que la polio te afecta un solo miembro y el Guillain-Barré te afecta a 2 miembros. No, son enfermedades que se presentan así de vez en cuando. La vez pasada también incluso mencionaron que se había presentado un nuevo cuadro de polio, a pesar que hay vacunación. Y también se hace mención de que habían aparecido cuadros de Guillain-Barré, pero Guillain-Barré no hay vacuna para él. Guillain-Barré tiene tratamiento nada más, ¿no? Y la esclerosis múltiple, que hoy en día ha bajado una barbaridad, Dios gracias. Lo que es bien frecuente hoy en día que está apareciendo son las demencias. Llámese demencia tipo Alzheimer, es que es la más conocida. La demencia es el deterioro cognitivo de las funciones cerebrales superiores. Hoy en día está catalogado un gran grupo de demencias. Demencia se habla por enfermedades vasculares, o sea, pacientes que son hipertensos, que sufren infarto, etc. Demencia por enfermedad de Parkinson, demencia por deficiencia de vitamina B, demencia por alcoholismo, etcétera, etcétera. El síntoma de alerta, el más frecuente, es el dolor de cabeza. Es
Eso es lo primero que debe pasar el paciente. Porque un paciente que sufre de dolor de cabeza, como les vuelvo a decir, o le diría a usted, el dolor de cabeza puede ser por dos causas así, básicas. Uno, que puede ser por trastornos neuronales, o sea, las neuronas que son las células del cerebro. Usted sabe que nosotros tenemos en el cerebro 10.000 millones de neuronas, nacemos con esa cantidad. Entonces se produce un trastorno, una variación. La primera causa. Y la otra gran causa, que pueden ser los tumores, las malformaciones, mayormente que se ven en el Muy importante lo que nos ha dicho el doctor Rosales, ¿no? Casos muy significativos que hoy en día, como lo menciona, cada vez vemos mayor cantidad de deterioro cognitivo. Y eso es que en los casos ya avanzados, ese deterioro cognitivo es lo que nosotros ya conocemos como las demencias seniles, ¿no? Que uno va perdiendo la memoria y la noción, ¿no? Del tiempo, de las personas, prácticamente pueden llegar a desconocerte. Y desconocen totalmente la realidad. Ya son unos casos muy avanzados. Y una de las causas, como menciona, más frecuentes tiene que ver por problemas vasculares, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, muchos pacientes lo que pasa es que no tomamos conciencia, y eso es algo que deberíamos de tomar desde muy temprana edad, porque nuestras arterias son como tubos de cañería. Quieras o no, así hayas hecho un buen estilo de vida, de todas maneras va a llenarse un poquito lo que yo llamo el tubo de cañería con sarrito. Nosotros llamamos en lo que es medicina aterosclerosis. Y esas plaquitas, así sean pequeñas, en algún momento se están desprendiendo pequeñas plaquitas. Y esas pequeñas plaquitas van viajando, ¿no? Con la sangre y terminan impactando en muchas oportunidades en el cerebro. Y así como dijo, tenemos 10.000 millones de células. Esos van infartando y tu masa cerebral va disminuyendo. Y esa masa cerebral disminuida va a determinar que tú tengas lo que llamamos una atrofia cerebral, y esa atrofia cerebral por microvasculaturas, microinfartos, va a determinar tu deterioro cognitivo y en otros casos hasta llegar a una demencia senil. Entonces, muy importante que tú hayas hecho una prevención, ¿no? Controlando todos los factores de riesgo cardiovascular para evitar estos problemas a futuro. No los vas a ver ahora, sino los vas a ver mucho tiempo después. El otro causa que también ha mencionado es la falta de vitamina B. ¿Cuántas veces hoy en día todos tenemos que dosarnos la vitamina B? ¿No? Importante, porque eso te va a ayudar a prevenir problemas también, ¿no? Cognitivos más adelante. Entonces, patologías muy importantes que tenemos que tenerlo en cuenta, y que si tú acudes cuando ya has tenido alguna de estos síntomas, generalmente esto ya es irreversible. No quiere decir que yo te doy un tratamiento y vas a volver a recuperar toda tu noción del tiempo, de la realidad y todo, y vas a volver en sí. No, esos son progresivos. Así que no hay forma otra que simplemente prevenir. Y por eso son importantes los chequeos que te hagas. Hazte tu control de colesterol, triglicéridos, azúcar y todo, ¿no? Y las otras patologías, sí, efectivamente, que son, digamos, que te afectan a tu condición física, son, digamos, que te va a limitar en gran demasía, como por ejemplo lo que le mencionó, la esclerosis múltiple, que gracias a Dios ha bajado su incidencia, el Guillain-Barré, ¿no? Que tuve la oportunidad cuando era estudiante de neurología y roté allá por el Instituto de Ciencias Neurológicas. Sí, hubo un caso que, por ejemplo, a mí me impactó porque, como dijo, el paciente muchas veces no se da cuenta porque siente debilidad en los miembros, ¿no? Debilidades musculares. Y uno lo dice, bueno, debe ser que de repente he trajinado mucho, de repente, no sé, amanecí mal. Pero esa debilidad cada vez va ascendiendo. Entonces es una debilidad ascendente, que puede inclusive llegar a paralizarte los músculos respiratorios. Y el paciente, para poder sobrevivir, tiene que entrar en máquina, porque no va a poder respirar y la máquina va a tener que respirar por él.
Entonces sí me acuerdo mucho de un caso cuando yo hice mi rotación de neurología en el Mogrovejo, ¿no? El famoso Mogrovejo, en el Hospital de Ciencias Neurológicas, ¿no? Son casos que ya no se suelen ver, gracias a Dios, pero siempre hay que estar alerta de que en cualquier momento estos casos podrían aparecer, ¿no? Entonces, muy importante, entonces vamos a ir pasando siempre, todas las semanas, unas entrevistas con cada especialista para que ustedes vayan conociendo un poquito más de la especialidad y un poquito más de las enfermedades más frecuentes concernientes a dicha especialidad. Entonces, en este caso, hemos tenido la oportunidad de conocer un poco al doctor Rosales, y es neurólogo que viene de Lima, y más o menos nos ha conversado un poquito de las patologías más frecuentes y los casos más simbólicos que de repente que todos nosotros tenemos en nuestra especialidad, que de repente nos impactó más. De repente no es el caso más frecuente, pero que de repente nos repercutió mucho en nuestro desarrollo profesional, ¿no? Entonces, recordarles como siempre que en Clínica Nueva Salud nosotros siempre estamos apostando por lo que es la parte preventiva, y justo todo lo que hacemos, las campañas, todas las charlas, estos programas son para que ustedes tomen un poquito más conciencia sobre nuestra salud, sobre las enfermedades, y ahora que estamos viviendo lo que es el famoso de la epidemia del dengue, tener mucho cuidado y recordarles que siempre hay que usar los repelentes, ¿no? Hay que tratar de fumigar, ¿no? No solamente, como conversaba con muchos pacientes, es cierto, tú puedes fumigar tu casa, pero si el vecino no ha fumigado, simplemente el zancudo pasa a tu casa y es como si nada, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo entre vecinos, entre la zona, generalmente, si vamos a fumigar, pues fumiguemos entre todos, ¿no? Para que así podamos poco a poco ir exterminando este zancudito que, como lo hemos visto en otro programa, pues prácticamente el zancudito pone 300 huevos, y si este zancudito estaba infectado, la carga genética simplemente pasa al hijo, y el hijo es como si tuviera también el virus y sigue infectando. Entonces, ahorita pues tenemos un montón de casos de dengue, y estos casos que mucha gente no lo conoce, puede inclusive ser mortal. No todos los pacientes van a reaccionar en la forma simple, sin signos de alarma, ¿no? Que generalmente puede pasar como simplemente una fiebre, un problema de malestar general, dolores articulares, ¿no? Pero sin embargo también pueden afectarte, puede hacer problemas de insuficiencia renal, puede hacer insuficiencia hepática, puede hacer pancreatitis, puede hacer miocarditis. Hemos tenido casos que te hacen todo esto. Entonces, tener mucho cuidado, y muchas veces no sabemos nosotros si nos ha afectado o no, porque no nos hemos hecho los exámenes. Entonces, la única forma de poder, cómo están tus plaquetas, cómo si has hecho problema hepático, renal, es haciendo los exámenes. Así que acudan a su médico, que él los puede orientar para que tomen las medidas de precaución y evitemos problemas posteriores, ¿no? Que son los signos de alarma. O sea, siempre cuando ustedes tengan esa sospecha, diagnostiquen dengue. Justo conversaba con un paciente, dijo, pero ya yo creo que el cuadro clínico es dengue. No, señor, tienes que determinar si es o no es dengue, porque si es dengue, tienes que saber que el zancudito te ha picado, y de repente los que están a tu alrededor también les ha picado, porque eso tiene una cobertura de promedio 100 metros. Es importante determinar si es dengue, porque si yo estoy pensando que de repente tu diarrea o tus dolores musculares o tu cólico fue porque una intoxicación alimentaria, yo no te voy a estar haciendo exámenes seriados. Pero si es dengue, tengo que hacerte los controles para ver que la plaqueta no se me caiga, que no me esté haciendo una disfunción hepática, que no me esté haciendo una disfunción renal. Entonces, sí es importante que determines el diagnóstico. No es simplemente, ya, tienes el cuadro clínico de dengue y ya, y el examen, no, eso ya estamos haciendo medicina a la antigua, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Y a recalcarles que nosotros siempre tenemos los servicios también de atención a aquellas personas que no puedan acudir a la clínica, simplemente que contactarse a nuestros teléfonos que salen el celular, el fijo o por redes. Nosotros encantados de contestarles, y estaremos mandando el médico a domicilio, la ambulancia o lo que ustedes requieran, que se les aplique algún tratamiento, también mandamos a domicilio. Así que ya saben, acá en Clínica Nueva Salud estamos siempre para cuidarlos. Nos vemos el próximo programa, ya saben, acá
por Canal 60, Cable Chincha, gracias a Clínica Nueva Salud. Chao, nos vemos.